Pérdidas territoriales de Bolivia. Territorio de Bolivia en 1825. Bolivia nació a la vida independiente en 1825, sobre la base geográfica de la Real Audiencia de Charcas y sobre el fundamento jurídico de las disposiciones reales y coloniales hasta el año 1810. Nuestro país estuvo dividido en 5 provincias: Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Tenía una superficie de 2.363.769 kilómetros cuadrados. A partir de la década de 1860 se empezó a perder territorios en un total de 1.265.188 kilómetros cuadrados, que equivale a un poco más de la mitad de nuestro territorio original. Actualmente tenemos una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Con el Perú perdimos el territorio del Purus, con Brasil perdimos el Acre y el Mato Grosso, con Chile el litoral, con Argentina perdimos los territorios del Chaco Central y la Puna de Atacama, finalmente con Paraguay el Chaco Boreal. Hablemos sobre las pérdidas territoriales que tuvo Bolivia. Con el Brasil, a través de la Guerra del Acre y tratados limítrofes. Antecedentes de la Guerra del Acre. Entre los antecedentes tenemos a las diferencias de límites en el norte con el Brasil. El antecedente más crítico fue el Tratado de 1867, firmado por Melgarejo. El mencionado tratado dividió el Acre y fue una cesión del territorio que teníamos cuando nacimos a la vida independiente. Otro antecedente fue la importancia económica del caucho, que en la región permitió la migración de brasileños a nuestro territorio, y debido a las ganancias del caucho, en el Acre los brasileños desafiaron a las autoridades de Bolivia, queriendo crear un territorio independiente. La respuesta de Bolivia fue fundar el Puerto Alonso, hoy Puerto Acre, para instalar un puesto aduanero de recaudación de impuestos sobre las exportaciones de goma. Esto molestó a los aventureros que explotaban goma, y el 1 de marzo de 1899 el español Luis Gálvez se sublevó, tomó el Puerto Acre y declaró el Estado independiente del Acre. Bolivia entre 1899 y 1900 envió 3 expediciones al Acre: la de Andrés Muñoz, Lucio Pérez Velasco y la de Ismael Montes. En valientes acciones de armas en Cipueiro, Riosinho, Bagué y Puerto Acre, Bolivia restauró su soberanía y recuperó el Puerto Acre. Hablemos sobre las batallas trascendentales de la Guerra del Acre. Batalla de Riosinho. El 12 de diciembre de 1900, alrededor de 500 brasileños atacaron al Batallón Independencia que se encontraba en Riosinho. El centinela Maximiliano Paredes había visto a los brasileños movilizarse en pleno monte y empezó a dispararles, alertando así a sus camaradas sobre la presencia enemiga. El ataque brasileño fue rechazado totalmente por las tropas bolivianas. Los brasileños tuvieron que retirarse y abandonar el lugar. Este combate fue ganado por los bolivianos. El gobierno de Bolivia, para consolidar su soberanía en el Acre, realizó un contrato con la empresa estadounidense The Bolivian Syndicate e incrementó los impuestos aduaneros. Es por esta razón que se sublevaron nuevamente los colonizadores brasileños, acaudillado por Plácido de Castro y otros seringueros, lo que dio pie a nuevos enfrentamientos. Batalla de Bahía. Nicolás Suárez resolvió organizar una columna de defensa que se llamó la Columna Porvenir. Constaba de 250 seringueros, armados con rifles, con los cuales Suárez combatió tenazmente por defender su imperio y la soberanía boliviana. La batalla más heroica de esta columna fue la de Bahía, actual Cobija,
que se produjo un 11 de octubre de 1902. Se destaca la acción de hombres provenientes del actual departamento de Pando, pero también de un siringuero tacana oriundo de Ixmiamas llamado Bruno Racua, quien en su ofensiva lanzó flechas incendiarias a los galpones de madera donde se refugiaban los brasileños, dejando 57 muertos, ocasionando su fuga y evitando una mayor pérdida territorial para Bolivia. Consecuencias del conflicto con el Brasil. A fin de evitar una escalada militar, ya que Bolivia decidió retomar el puerto Acre, ambos países decidieron negociar. El 21 de marzo de 1903 se declaró un modus vivendi. El 17 de noviembre de 1903, Guachaya y Pinilla firmaron por Bolivia el Tratado de Petrópolis, por el que cedían el territorio del Acre a cambio de una compensación pecuniaria de 2 millones de libras esterlinas y el compromiso de construcción de un ferrocarril Madera-Mamoré en la zona de las Cachuelas. El 25 de febrero de 1904, el Estado independiente del Acre se disuelve y se incorpora a Brasil como territorio federal. En resumen, el presidente boliviano Mariano Melgarejo en 1867 entregó al Brasil 251.000 kilómetros cuadrados del Acre mediante el Tratado de Ayacucho. Luego, en la Guerra del Acre, Bolivia perdió un total de 188.700 kilómetros cuadrados. También se perdió el territorio del Mato Grosso, 49.000 kilómetros por el Tratado Felipe López Neto, Mariano Donato Muñoz, y finalmente el 27 de marzo de 1867 se pierde 2.600 kilómetros cuadrados en este mismo territorio. Como consecuencia, Bolivia perdió con Brasil un vasto territorio con grandes riquezas de oro, goma, castaña y una gran biodiversidad, tanto en el Mato Grosso como en el Acre, haciendo un total de 490.430 kilómetros cuadrados. Hablemos sobre la Guerra del Pacífico con Chile. Antecedentes de la Guerra del Pacífico. Como antecedentes tenemos lo siguiente. Bolivia obtuvo su independencia en 1825 sobre la base territorial de la antigua Real Audiencia de Charcas, de acuerdo al principio del Uti Possidetis Juris de 1810. Las nacientes repúblicas hispanoamericanas acordaron respetar los límites coloniales que tenían. En esta se encontraba Atacama, perteneciente a Potosí, con una costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. La creación en 1829 de la provincia del Litoral y en 1867 la designación como departamento, con una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados. El litoral contaba con los puertos de Antofagasta, Cobija, Tocopilla, Mejillones y poblaciones como Calama y San Pedro de Atacama. Los tratados de límites entre ambos estados, como la del 10 de agosto de 1866, donde se establece el límite entre Chile y Bolivia en el paralelo 24 latitud sur, además de la explotación del guano y minerales de forma compartida entre los paralelos 23 y 25 latitud sur, la del 6 de agosto de 1874, donde Chile renuncia a los territorios al norte del paralelo 24 y Bolivia se compromete a no subir los impuestos a la exportación salitrera chilena por 25 años. El Tratado de Alianza Defensiva entre el Perú y Bolivia, también conocido como Pacto Secreto Perú-Bolivia, fue un acuerdo internacional que suscribieron en 1873. El terremoto seguido de un maremoto en 1877, donde arrasó la costa boliviana, además de una sequía. Como consecuencia de estos desastres naturales, el gobierno de Bolivia solicitó a la empresa anglo-chilena
Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta el pago de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado, a fin de generar recursos para solucionar la catástrofe natural. Guerra del Pacífico. Invasión a Antofagasta. El 14 de febrero de 1879, Chile invadió militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, sin previa declaratoria de guerra, con 200 soldados aproximadamente. Luego de tomar la plaza, obligaron al prefecto Zapata y a los demás funcionarios bolivianos a abandonar la ciudad. De los 6.000 habitantes de Antofagasta, 5.000 eran chilenos y solo 600 los bolivianos. 2 días después, los chilenos tomaron Mejillones y Caracoles. La noticia de la invasión, al no existir líneas telegráficas, llegó a través de Tacna. El cónsul Manuel Granier mandó una carta mediante el chasqui boliviano Gregorio Colque al presidente Daza, y este, el 26 de febrero, hizo el anuncio de la invasión chilena y los aprestos para la defensa de nuestra soberanía. En esta ocasión debemos destacar la valentía de Genoveva Ríos, en ese entonces de 14 años de edad, quien resguardó la bandera boliviana del edificio de la Intendencia de la Policía de Antofagasta durante la ocupación chilena en ese puerto boliviano. Defensa de Calama. Después de ocupar el puerto de Antofagasta, los chilenos decidieron tomar la región de Atacama. Es así que en la madrugada del 23 de marzo de 1879 llegaron a Calama al mando del teniente coronel Eleuterio Ramírez Molina para librar el combate. La defensa de Calama se organizó al mando de Ladislao Cabrera, apoyado por el prefecto de Antofagasta Severino Zapata y 130 hombres. Entre sus filas, Cabrera contaba con Eduardo Avaroa, jefe de un grupo de 12 rifleros. Los defensores se parapetaron en varios puntos, resistieron valientemente los ataques del enemigo, en especial en el puente del Topáter, sobre el río Loa. Después de resistir, el grupo de Eduardo Avaroa fue arrasado por los chilenos. Muchos murieron y otros huyeron, pero Avaroa, casi moribundo, se negó a la retirada. El héroe siguió disparando hasta quedarse sin municiones. Entonces los oficiales chilenos le intimidaron a rendirse, pero el hombre respondió con la frase que lo llevó a la inmortalidad: «Rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo». Luego 2 disparos le cegaron la vida. Este fue el primer enfrentamiento armado entre Chile y Bolivia. Batalla del Alto de la Alianza. Esta batalla se llevó a cabo en la meseta de Intiorco o Alto de la Alianza para defender la ciudad de Tacna el 26 de mayo de 1880 entre el ejército de Chile y las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia. El ejército chileno con 14.000 hombres al mando de Manuel Baquedano inició el ataque en el Alto de la Alianza, donde se ubicaron las tropas aliadas con 10.000 hombres al mando de Narciso Campero. En esta batalla se destacaron llenos de valor y brío los soldados bolivianos del batallón Colorados, al mando de Ildefonso Murguía, López y González, quienes al grito de «temblad rotos, que aquí entran los colorados de Bolivia», hicieron retroceder al enemigo. Empero diezmados, no pudiendo recibir refuerzos, tuvieron que ceder ante el ejército chileno, quienes finalmente con la ayuda de la caballería y nuevas tropas ganaron la batalla. Al término, los sobrevivientes bolivianos regresaron a su país. Los peruanos formaron guerrillas en las serranías y los chilenos tomaron Tacna, donde cometieron robos, mataron a los heridos y a los prisioneros. En esta batalla debemos destacar a Juan Pinto, llamado cariñosamente Juancito Pinto. Fue un niño boliviano que se desempeñó como tamborilero del Regimiento Colorados del Ejército de Bolivia. Participó a los 12 años en la Batalla del Alto de la Alianza, donde fallece en combate. Batalla de Canchas Blancas.
El 12 de noviembre de 1879, en Canchas Blancas del municipio de Colchacá, Potosí, un destacamento de 500 hombres al mando del coronel Lino Morales derrotó a soldados chilenos con la ayuda de los indígenas del lugar. Tras 2 a 3 horas de combate, los soldados chilenos salieron huyendo, hostigados por los indígenas con sus hondas y perseguidos por la caballería boliviana. El saldo de la batalla había sido 330 muertos y 400 heridos chilenos. Esta batalla evitó la invasión chilena a los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Batalla de Tambillo. El general Rufino Carrasco, el 6 de diciembre de 1879, al mando de un escuadrón de francotiradores conformado por 70 varones de Sur y Norchichas de Potosí, vencieron en Tambillo a un destacamento chileno de 600 hombres llamados Cazadores del Desierto. El combate duró 20 minutos, donde las tropas bolivianas vencieron a las chilenas. Consecutivamente, Carrasco, junto a sus hombres, ocupó San Pedro de Atacama, donde la población reincorporada al suelo patrio, aunque momentáneamente gracias a aquel triunfo, los recibió con júbilo. El combate de Tambillo es una gloria boliviana. Consecuencias de la Guerra del Pacífico. Bajo ocupación militar de Chile, Bolivia suscribió el Tratado de Paz y Amistad el 20 de octubre de 1904. Este tratado estableció el dominio de Chile sobre los territorios ocupados después de la invasión y reconoció a favor de Bolivia el derecho del libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico, algunas compensaciones económicas y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Como consecuencia de la invasión chilena, Bolivia dejó de ser un país costero, con limitaciones para su comunicación con el resto del mundo. Esta situación tiene implicancias negativas para el desarrollo económico y social. Perdimos la explotación del guano, salitre, de la plata, el cobre, el litio y los recursos marinos. El 24 de abril de 2013, Bolivia presenta una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que busca obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Lamentablemente, el 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia sobre una salida al Pacífico, lo que determina que nuestro país siga sin tener una salida soberana al Océano Pacífico. Hablemos sobre la Guerra del Chaco con el Paraguay. Antecedentes de la Guerra del Chaco. Los antecedentes de la Guerra del Chaco son complejos. Entre ellos tenemos, primero, los territorios. Cuando Bolivia y Paraguay se independizaron, heredaron de la época colonial sus territorios. Los límites de esa zona inhóspita y despoblada no fueron claros, por eso tuvieron que fijar sus respectivas jurisdicciones. Segundo, las negociaciones fallidas. Debido a este problema, los dos países buscaron tratados limítrofes, como el Tratado de Couto-Quijano en 1879, el Tratado Acebal-Tamayo en 1887, el Tratado Benítez y Chazó en 1894 y el Tratado Pinilla-Soler en 1907, pero estos no fueron aceptados. Tercero, los conflictos bélicos de cada país. Paraguay, unas décadas antes, había sido devastado por la Guerra de la Triple Alianza y Bolivia perdió el acceso al Océano Pacífico en la guerra con Chile. Cuarto, el petróleo. El interés en el Chaco por la presencia de posibles yacimientos de petróleo codiciados por la compañía estadounidense Standard Oil en Bolivia y la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell en Paraguay. Quinto, la creación de fortines. Bolivia comenzó en 1905 a asentar pequeños destacamentos llamados fortines en el margen norte del río Pilcomayo, y Paraguay hizo lo mismo hacia el río Paraguay, buscando controlar las escasas fuentes de agua dulce y potable en el Chaco. Guerra del Chaco.
Ataque al fortín Carlos Antonio López. En 1928, tropas paraguayas tomaron el fortín boliviano Vanguardia mediante una acción militar en la que murieron 6 soldados bolivianos. Tras incendiar el fortín, se retiraron. La reacción boliviana no se hizo esperar. El ejército boliviano tomó a su vez el fortín paraguayo Boquerón. La Sociedad de Naciones declaró a Paraguay país agresor, exigiendo la reconstrucción del fortín boliviano a cambio del abandono de Boquerón por la parte boliviana. El 15 de junio de 1932, el mayor Óscar Moscoso del ejército boliviano, sin conocimiento del presidente Salamanca, ocupó y destruyó el fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado en la laguna Pitiantuta, que los bolivianos renombraron como Chuquisaca. Un mes después, el ejército paraguayo recuperó el fortín. Salamanca después ordenó la captura en represalia de 3 fortines paraguayos. De esa manera se dio inicio a la Guerra del Chaco. Defensa de Boquerón. Al mando del teniente coronel Manuel Marzana, los regimientos provenientes de La Paz y Oruro, con un aproximado de 600 hombres, impidieron la toma del fortín Boquerón por parte de las fuerzas paraguayas, compuesta por 13.000 soldados, al mando del teniente coronel Félix Estigarribia. Dada la superioridad paraguaya, esta batalla fue un hito para Bolivia. Se inició el 9 de septiembre de 1932 y duró 23 días. Los hombres del coronel Marzana resistieron heroicamente el embate. El 29 de septiembre, agotados todos los recursos, los alimentos y las municiones, además de las enfermedades y los numerosos heridos, fue imposible continuar luchando. Los bolivianos debieron alzar banderas de rendición tras haber perdido solo 200 hombres, frente a un ejército superior en número y armamento, que había perdido alrededor de 6.000 hombres. De esa manera el fortín fue finalmente tomado por el ejército paraguayo. La valentía y heroísmo de los combatientes bolivianos fue reconocido hasta por el presidente paraguayo Ayala, quien en un discurso sobre el triunfo paraguayo tributó un noble homenaje a los vencidos. Batalla de Cañada Stronger. La batalla de Cañada Stronger tuvo lugar del 10 al 25 de mayo de 1934. Fue la mejor oportunidad que tuvo el ejército boliviano durante toda la guerra de cercar a una gran unidad paraguaya. El coronel Bilbao Rioja inició la trampa a la segunda división paraguaya y rodeó a esta unidad en el sector denominado Cañada Stronger. El ejército paraguayo avanzó sin saber que les esperaba una contramaniobra. Los bolivianos procedieron con un cerco. Después de soportar durante 5 días los intensos ataques de fuerzas bolivianas, 2 de las 3 líneas paraguayas, el 25 de mayo de 1934 a las 12:30 horas, se rindieron al mando del capitán Joel Estigarribia, y el resultado fue una victoria parcial. Los paraguayos en Cañada Stronger tuvieron un desastroso resultado. Esta batalla fue sin duda el revés más importante para el ejército paraguayo. Defensa de Villamontes. La defensa de Villamontes se llevó a cabo entre enero y marzo de 1935. El general Estigarribia se aproximó hasta el río Parapetí. Para Bolivia la defensa de Villamontes fue realmente de vida o muerte. Debía defender su riqueza petrolífera y los centros urbanos importantes como Tarija y Santa Cruz. El coronel Bernardino Bilbao Rioja fue el encargado de organizar la defensa con un nuevo ejército de casi 30.000 hombres. Paraguay puso 15.000 hombres al frente. El ataque a Villamontes comenzó el 16 de febrero de 1935. Era un intento suicida, dada la superioridad numérica boliviana. Para el general Estigarribia, Villamontes era una región importante. El coronel Bilbao organizó eficazmente la defensa con un lema: no pasarán. Fue una semana infernal. Los paraguayos caían en sus ataques de oleadas sucesivas. El 23 de febrero
Después de cientos de hombres muertos en el campo, Estigarribia se dio cuenta que su ofensiva había fracasado y que había sido derrotado. Bolivia realizó entonces operaciones tímidas de contraofensiva, mientras el agotado ejército paraguayo emprendía una retirada hacia el sur, casi 150 kilómetros. Consecuencias de la Guerra del Chaco. El cese de las hostilidades se acordó el 12 de junio de 1935, pero los combates entre bolivianos y paraguayos continuaron en el frente de batalla hasta el mediodía del 14 de junio, donde los soldados paraguayos y bolivianos salieron de sus trincheras a darse por fin un abrazo de paz, luego de 3 años de dura contienda. Finalmente, mediante el Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, se puso fin a la guerra. Paraguay obtuvo 234.000 kilómetros cuadrados del Chaco Boreal y los bolivianos obtenían el acceso al río Paraguay y al poblado de Puerto Casado, perteneciente a Paraguay. Dentro del territorio boliviano quedaron las grandes reservas del petróleo y gas. Paraguay, al finalizar la guerra, el año 1935, reportó aproximadamente 34.000 caídos, 2.000 desaparecidos y 2.500 prisioneros de guerra. Bolivia, por su parte, reportó aproximadamente 56.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 17.000 prisioneros de guerra en Paraguay. La malaria y la escasez de agua causaron una gran mortandad en ambos ejércitos. Económicamente, la guerra a Bolivia le costó 228 millones de dólares y al Paraguay 124 millones de dólares aproximadamente. Con el Perú perdimos nuestro territorio mediante un tratado diplomático. Tratado diplomático. Después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites entre Perú y Bolivia, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina, a pesar del laudo arbitral argentino de 1909, que movidos por intereses de rivalidad con el Brasil, terminó fallando en favor del Perú y comprometiendo territorios bolivianos. La no aceptación boliviana al laudo arbitral provocó la ruptura de relaciones con la Argentina, mientras el Perú declaraba que la no aceptación del laudo sería considerado como declaratoria de guerra. Finalmente, ambos países se entendieron amistosa y directamente, firmando el Tratado de Rectificación de Fronteras Polo Bustamante, suscrito en La Paz el 17 de septiembre de 1909 entre los ministros del Perú, Dr. Solón Polo, y el de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante, por el cual Bolivia reconocía la soberanía peruana sobre unos 250.000 kilómetros cuadrados, ubicados en la cuenca del río de Madre de Dios y el río Purus en la Amazonía. A cambio, el Perú reconoció la soberanía boliviana sobre la zona de la región del Acre, situada al sur del río Acre, que comprende 91.726 kilómetros cuadrados. Lamentablemente, sí hubo una pequeña escala de tensión en 1910, posterior a la firma del tratado, por una escaramuza fronteriza conocida como la campaña del Manuripi. Con Argentina perdimos nuestro territorio también mediante un tratado diplomático. Tratado diplomático con Argentina. La Confederación Argentina pretendió derechos sobre el distrito de Tarija, que en realidad le pertenecía, pero estas provincias habían manifestado sus deseos de incorporarse a Bolivia, y finalmente lo hicieron. Esta fue una de las causas que desataron problemas bélicos entre el gobierno de la Confederación Peruano-Boliviano de Andrés de Santa Cruz y el de Argentina. El ejército de la Confederación Peruano-Boliviano derrotó a las fuerzas argentinas en Iruya, Humahuaca, el 11 de junio de 1838 y en Montenegro el 24 de junio de ese mismo año, pasando a invadir territorio argentino que luego sería devuelto ante la imposibilidad de mantener esos territorios bajo su poder. Tras la derrota con Chile en la Guerra del Pacífico, Argentina se aprestó en reclamar
Tarija como parte suya y la llamada Puna de Atacama, que quedó alejada del territorio boliviano. La Paz optó por ceder a través del Tratado Quirno-Costa-Vaca Guzmán el 9 de julio de 1925 cerca de 90.000 kilómetros cuadrados, pero mantenía bajo su control Tarija. Hubo otras negociaciones con Argentina, donde Bolivia cedió parte de la Puna de Atacama, la zona de la Quiaca y el Chaco Central, que le significaron una pérdida total de 170.758 kilómetros cuadrados de territorio. Leamos la siguiente frase. No es suficiente ganar la guerra, es más importante organizar la paz. Aristóteles. Muchas gracias.